Buen día a todos. Hoy queremos aquí exponerles un tema que es muy importante dentro de la metodología de proyecto arquitectónico que se refiere a las vinculaciones. Los autores, el maestro Jorge Agustín García García, su servidor Carlos González Bartel, hemos tratado de plantear aquí una síntesis respecto a este tema que estamos creyendo que va a servir para clarificar mucho sobre este tema, ya que hay muchas fuentes, hay muchas maneras, y esto simplemente pues, nos va a expresar de manera más directa, creemos, algo que va al final de ello permitirles tener más idea por qué esta parte de las vinculaciones dentro del proyecto arquitectónico tiene que ver, es parte de lo que llamamos hoy toda una metodología de proyecto, una forma de intentar hacer los proyectos de una manera organizada, secuenciada, referenciada, que esto refleja pues una metodología, y creo que para el caso esperemos que sea lo más de su agrado y que además quede muy claro. Así que sin más, pues vamos comenzando. Las vinculaciones en el proyecto arquitectónico constituyen una parte muy fundamental dentro de lo que hoy denominamos la metodología del proyecto. Por ello, pues toma todo este tema que estamos abocándonos, y creo que la primera pregunta que nos va a saltar pues va a ser ¿qué significa precisamente vinculación? Vinculación viene del latín vinculatio, que hace mención a la acción y el efecto de vincular. Vincular es un verbo que tiene acepciones de atar algo en otra cosa, perpetuar algo, someter el comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, asegurar. Creo que nos vamos a quedar sobre todo con la palabra, con el concepto de atar, que mantiene pues una relación muy cercana. ¿Por qué? Porque esa vinculación la vamos a tener muy ligada a los conceptos de relación, de asociación o de unión. Por ejemplo, cuando normalmente nos referimos que dos personas o dos cosas, dos objetos están vinculados es porque comparten algún tipo de nexo. O sea, que hay algo que los está haciendo que tenga en común. Hay vinculaciones que son de carácter más bien simbólico, espiritual, pero hay otras que definitivamente se cargan totalmente a una vía pues más material, más concreta u objetiva. Dentro de las vinculaciones que están ligadas al proyecto arquitectónico, definitivamente tendríamos que entender cómo las vemos desde las relaciones de carácter espacial, puesto que la arquitectura son espacios. Y cuando hablamos de que los espacios están vinculados, nos estamos refiriendo a dos o más espacios que van a estar conectados entre sí, pues gracias a un tercer objeto arquitectónico, que puede o no ser un espacio. Hay otros elementos que nos van a expresar una conexión, y entonces ese tercer objeto pues va a ser un intermediario. Las relaciones espaciales van a surgir de una interacción entre el espacio en sí y los eventos o acciones que van a ocurrir ahí con él. Hay muchas formas de relación espacial, pero las podríamos englobar en 9 tipos. Esos tipos de relaciones espaciales están organizados, o se puede decir que los vamos a considerar entre que tengan una mayor o una menor dominancia, sea de las propiedades del espacio o de los eventos que ahí están ocurriendo. Por eso podríamos hablar de 3 grupos de relaciones. La primera es cuando hay una dominancia de las propiedades del espacio. La segunda, que es el equilibrio entre lo que tenemos una situación de la propiedad del espacio, y la tercera, que es cuando tenemos definitivamente dominancia de las propiedades que tienen los eventos.
A cada grupo le podríamos asociar estos tipos de relaciones espaciales que nos estábamos refiriendo anteriormente. Y por ello, dentro de ese primer grupo de la dominancia de las propiedades del espacio, le vamos a relacionar con las formas o tipos de proximidad, orientación y exposición. En el segundo grupo, el que está equilibrado, le estaríamos relacionando con la adyacencia, la inclusión y la coincidencia. Y por último, cuando la dominancia de las propiedades es de los eventos, estaríamos sujetándonos a los tipos de relación espacial de conectividad, agregación y asociación. Estos 9 tipos, que van desde la proximidad hasta a la asociación, podríamos pensar que cuando en un proyecto las relaciones espaciales tienden a que las vinculaciones se conviertan o vayan hacia la dominancia de las propiedades del espacio, es decir, proximidad, orientación, exposición, estaríamos hablando que hay una situación de carácter estructural. A lo contrario, cuando hay una tendencia hacia las relaciones espaciales que dan una dominancia de la propiedad de los eventos, pues nos estamos refiriendo pues a la conectividad, agregación y asociación. En ese caso, estamos hablando que hay un grado de organización dentro de las relaciones espaciales. En ese primer grupo de relaciones espaciales, las que tienen la dominancia de las propiedades del espacio, el primero sería la proximidad, grado máximo, que está referido sobre todo a la distancia. Por eso, cuando hablamos coloquialmente en nuestro lenguaje, de manera cualitativa nos referimos a términos como cerca, lejos, y de manera cuantitativa, pues esto lo estaríamos dando una métrica por unidades de distancia o por unidades de costo-tiempo. Estas son las propiedades que tendría el grado máximo de la dominancia de propiedad del espacio, es decir, con el tipo de proximidad. El segundo sería el de orientación. Lógico, pues tiene que ver con la dirección. Por ello, cualitativamente, nosotros lo vamos a expresar como lo de arriba, izquierda, abajo, atrás, norte, sur, etcétera, cualquier situación de ese tipo. Mientras que cuantitativamente usaríamos unidades de tipo angular, grados radianes, o también conceptos como el azimut, rumbo, declinación o inclinación, etcétera, ¿no? Todavía en este primer grupo tendríamos el tercer tipo, que es la exposición. En exposición estamos refiriéndonos a cuando hay barreras u obstáculos, que es en lo que se basa ese tipo de relaciones, porque cuando hablamos cualitativamente lo hacemos como refiriéndonos a lo visible, lo invisible, si está expuesto, si está accesible, y en forma cuantitativa estaríamos hablando de cuántos contactos son visibles o no visibles, cuál es el área de la cuenca de visibilidad, podría ser eso en grados, qué grado de exposición se tiene, y por ello con esto terminaremos con el tercer tipo, hablando de este primer grupo de relaciones espaciales. Ya como el cuarto tipo, y en el grupo de relaciones espaciales más equilibradas, tenemos la adyacencia, que es un caso extremo de proximidad, pero realmente más bien nos estamos refiriendo a una situación de contacto, no tanto la proximidad en términos de distancia, puesto que esto es una relación topológicamente que no va a variar. Cualitativamente lo hacemos de manera binaria, por ejemplo, es o no es adyacente, es 1 o 0, sí o no, y de manera cuantitativa podríamos hablar de un número de adyacencias, qué longitud tienen esas adyacencias, o algo que pueda combinar a unas y otras, que serían pues formas más complejas. En este mismo segundo grupo de relaciones espaciales tenemos el tipo de inclusión. Aquí se está basando en que un evento rodea a otro en todas direcciones, es decir, lo incluye. Y de manera cualitativa también se emplean las expresiones binarias, pero cuantitativamente, también de manera similar al anterior tipo, podríamos hablar de un número, cantidad de inclusiones,
cuántos eventos contienen al otro, qué superficies están incluidas, pero también por una relación topológica muy fuerte que tiene, esto sería excepto cuando hay un redimensionamiento del espacio. Y pasaríamos dentro de este mismo segundo grupo de relaciones espaciales al tipo de coincidencia, que esto es algo de lo que ocurre más normalmente, más común, y que se basa en cuando que dos o más eventos van a compartir el mismo espacio en n dimensiones. Lo van a compartir. Por eso es el efecto de coincidencia. Para ello, pues empleamos de manera cualitativa expresiones binarias y de manera cuantitativa también muy semejante. Tendríamos que hablar del número de coincidencias entre dos eventos temáticos o más, la proporción o magnitud de las áreas que están en coincidencia. También tiene pues una relación topológica que se efectúa cuando hay un redimensionamiento del espacio. Aquí es muy común también que hablemos en términos de valor de área que está coincidiendo, o algunos hablarían de índices de coincidencia. Y ya pasando al tercer grupo de relaciones espaciales que estarían dando una dominancia a las propiedades de los eventos, tendríamos el séptimo tipo, que es la conectividad, que tendría una relación con dos conceptos. Uno que es la conexión y el segundo que existe un flujo. O sea, no es nada más una situación de cierta cercanía o de cierto enlace, sino que es una conexión pero que tiene una forma de flujo. Por ello, en términos cualitativos, lo podemos expresar en formas de flujo y normalmente también lo hacemos de manera binaria, sí o no, pues. Y cuantitativamente es aquí que podríamos también decir qué número de conexiones hay, las longitudes de ellas, qué calidad tienen, algo que conviene a las otras, y en el caso del flujo podemos hablar de qué magnitud es el flujo, a dónde se dirige, qué tipo de fricciones se dan los flujos, y esto es algo también que se da de alguna manera muy corriente, muy común, sobre todo cuando hablamos de espacios que van a contener actividades más complejas o que implican muchos más número de eventos, precisamente. Por eso estamos en esta dominancia del evento. También dentro de este grupo tendríamos la agregación. Aquí el concepto clave es el de dependencia, es decir, que algo está dependiendo de otro. Obviamente hablamos de espacios y de relación espacial, y por ello una característica es que van a formar un evento que no existe por sí solo, sino que va a ser a través de las partes. Es decir, un evento emergente que va a tener propiedades que las otras partes o algunas de ellas no van a tener esta característica. De manera cualitativa también lo hacemos de forma binaria, es decir, agregado o no agregado, si hay una dependencia directa, si no hay una directa, y esto es bastante usado justamente cuando hacemos los tipos de vinculaciones que tendemos a visualizar y analizar muy cercanamente la situación de lo que ocurre dentro de los espacios y las relaciones entre ellos. Las formas cuantitativas, precisamente, tratan de medir qué grado de dependencia existe, o incluso, en algunos casos de interdependencia, no existe algo sin el otro, cuántas partes van a estar agregados, son los agregados por ello, o qué número de funciones emergentes tiene ese agregado, y otras situaciones que se van a dar de manera un poquito más compleja. Y el último elemento, el grado máximo de una relación espacial del tipo de dominancia de propiedad de los eventos, tenemos la asociación, que el concepto clave aquí es independencia. Es igual que en el caso de la agregación, que las partes que están asociadas van a formar un evento emergente, pero de un nivel superior y con nuevas propiedades. Como comentábamos, es el grado más alto de organización dentro de las relaciones espaciales. Esto es porque los eventos en asociación
digamos que deciden por ellos mismos cómo mantener esta relación. Cualitativamente también son lo que se usan las expresiones binarias, y cuantitativamente sería, bueno, pues, cantidad de asociados, cuál es el peso de esos asociados, cuáles son esas y cuántas funciones de estos eventos emergentes, etcétera, todo lo que tenga que ver con esta relación de independencia o no dependencia que llamamos pues asociación. Pasando también a algo que podría explicarnos mejor o va a ayudar siempre dentro de la arquitectura, el lenguaje gráfico va a ser lo que nos pueda ser más claro. Vamos a proporcionar algunos ejemplos de vinculaciones. Este primer caso que estamos viendo es una vinculación, la que llamamos de papas, por aquello de que pues originalmente solo hacía una forma de elipses o algo que parecían papas. Bueno, se pueden usar muchos elementos como rectángulos o cualquier otra situación. Hoy en día esto se facilita mucho, por ejemplo, desde elementos como PowerPoint, que se pueden hacer conectores que da una forma pues de relación. Esto facilita este tipo de graficaciones. También tenemos las que se expresan de una manera de matriz. En este caso vemos una relación entre requerimientos del cliente, que es lo que ocupa él, y algunas situaciones de calidad con la que podríamos, como se muestra aquí, hablar de relaciones fuertes, medias, débiles. Es otra manera, en este caso, de una matriz de requerimientos. Aquí vemos otra matriz, pero más bien implica relaciones. Aquí es el caso de un área de día, de una casa habitación, donde se le está otorgando aquí una serie de valores a esa relación que van desde lo esencial, cuando es deseable, cuando es tolerable, cuando es indeseable o cuando es absolutamente intolerable, es decir, no puede haber relación, ¿no? Por ello, por ejemplo, en las primeras dos líneas tenemos que la relación entre cochera y vestíbulo tiene un grado 5, o sea que es esencial. Cuando llegamos a una casa y está la cochera, pues tenemos que conducirnos hacia un área vestibular de la propia casa habitación. Así también tendríamos que la cocina, en su relación con la sala comedor, pues estaríamos hablando que tiene un grado de relación tolerable, sobre todo si consideramos pues un poquito independiente esta zona de sala comedor, aunque hay ocasiones, cuando depende del concepto, y hablamos de la idea de esos espacios de forma abierta que hasta pueden formar una sola unidad, y estaremos hablando pues de un tipo de relaciones de asociación. Y ahí se puede ver en la gráfica algún otro tipo de relaciones que se puedan dar. Por ejemplo, señalo en las dos recámaras que están mencionando, el tipo de relación es una, dice, intolerable. Bueno, va en el sentido que no sería deseable que yo tuviera un vínculo directo de recámara a recámara, pues perderíamos un grado pues de intimidad, ¿no? En cambio, el concepto de relación de las recámaras con el baño, pues sería el esencial, sería el grado máximo, porque se entendería que está dando en función ese baño para esas recámaras. Otro ejemplo aquí de interrelaciones tenemos de un hotel, es un ejemplo de un hotel en el cual por el lado izquierdo podrán ver una manera de matriz, y en el lado derecho la interrelación expresada de manera lineal. No es exactamente de papas, pero es muy parecido, aunque ambas pues tienen 3 grados que se están tratando de determinar: cuando es obligatorio, que debería ser o que es deseable. Y en el de la derecha, bueno, también se puede llegar a que, además de tener el tipo de líneas, como está diferenciando las relaciones obligatorias, que debería ser o deseable, hasta por ancho de líneas, para expresar una importancia entre este tipo de interrelaciones. Aquí mostramos, tomado del libro de diseño arquitectónico Enfoque Metodológico de Rafael Martínez Zárate, una expresión
se está tomando el caso de un reclusorio, un proyecto de un reclusorio, donde también esta vinculación en matriz lo estamos haciendo de una manera más simplificada. Más simplificada porque prácticamente son 3 grados de relación que se ven ahí. Los cuadros de carácter azul oscuro pues sería una relación directa, los que son naranjas sería una relación indirecta y claro, lo que está sin color sería sin relación. Y por ello, por ejemplo, estaríamos hablando en la parte superior de la tabla, es un reclusorio, que los dormitorios, que es el lugar donde están los reclusos, tienen que tener una relación muy directa con la rehabilitación. Pero en cambio, si seguimos la misma línea de los dormitorios, intersectando con los estacionamientos, pues no debe haber ninguna relación. Ahí sí no debe existir. No será posible que un recluso se diera el lujo de salir al estacionamiento para tomar su automóvil, por decir de alguna manera. Y así es posible analizar este tipo de relaciones a través de esta matriz. Es muy clara, sobre todo cuando tenemos muchas dependencias, muchos espacios, la matriz ayuda bastante. Aquí, mismo caso también de un reclusorio, donde se están expresando las interrelaciones, pero a través de manera lineal. Y aquí sí, ayuda bastante visualmente, es de notar que las líneas gruesas, en este caso azules, manifiestan una relación directa y las rojas una relación indirecta. Así, igual que en la otra anterior gráfica de matriz, veríamos que el círculo 1, que representa los dormitorios, y que está adyacente gráficamente al 18, que es el estacionamiento para visitantes, no tiene absolutamente ninguna relación, por lo mismo que estábamos hace un momento comentando. En cambio, el 16 y el 17, que son los estacionamientos de funcionarios y de empleados, sí tienen una relación directa. Y así estaríamos hablando pues de relaciones indirectas en los demás casos con las líneas delgadas en color rojo. Así, por ejemplo, el 14, que es la capilla, tiene una relación indirecta con el 5, que es la visita familiar. Entonces, bueno, ¿por qué indirecta? Pues bueno, en este caso, en un reclusorio, a lo mejor pudiera darse el caso que en la capilla, en cierto momento tuviera invitados de las personas que son familiares de los reclusos o alguna situación. Por ello tiene una relación indirecta, no es que sea diaria, sino simplemente que se podría dar de carácter pues muy, muy eventual, ¿no? Pero, por ejemplo, 4 y 5, que es visita conyugal y visita familiar, pues sí tienen una relación indirecta porque también se puede dar de también ocasional o no, pero es una relación de tipo indirecto. Y en el caso, por ejemplo, que habla ahí del Centro de Observación y Clasificación, que es el 6, manifiesta una relación directa con los servicios médicos, porque, bueno, que no lo sepa, el Centro de Observación y de Clasificación es a donde llegan los reclusos, primeramente a un edificio de este tipo, y ahí parte, pues, de lo que tienen que hacer para ver el estado en que vienen, pues son los servicios médicos, entonces tienen que estar muy ligados en relación directa estos dos tipos de espacios. También aquí se expresa, en el mismo caso del ejemplo de un reclusorio, un tipo de vinculaciones que podríamos decir que es de papas, solo que bueno, aquí mediante las líneas que expresan una dirección, también nos está dando un funcionamiento e incluso expresando flujos. Por ejemplo, tendríamos que se puede acceder al acceso principal, sea de una manera a través de los estacionamientos, o sea a través de una plaza o plazoleta de acceso. Aquí se verá, por ejemplo, que los juzgados pues no tienen relación con el resto porque están independientes, por ello no tiene que haber ese tipo de relación. Aquí es muy claro cuando vemos en la parte inferior de la gráfica los dormitorios que tienen relación y flujo con la capilla, con la rehabilitación y con el locutorio. El locutorio es donde llegan los visitantes a tener algún tipo de relación con los reclusos. Y bueno, se pueden ver más tipos de aquí de elementos de relación en la misma gráfica. Aquí
Estas vinculaciones se van a reflejar en qué. Esto va junto con otra determinación dentro de la metodología que son la parte del dimensionamiento, de cómo van a estar cuantificados los espacios. Y aquí ya está tomando una forma, probablemente también ya a escala, donde si ya habíamos determinado que el área de internos, todo lo que lo constituía, tenía una cierta superficie, y esto tratando de sintetizar justamente lo antes expresado, vamos a llegar a una zonificación. Y por ello, pues tenemos un agrupamiento de diferentes espacios, funciones y relaciones en el área de internos, en las áreas complementarias para internos, en áreas complementarias, en las áreas de servicio y, por ejemplo, las áreas de gobierno. Pues notorio simplemente de manera visual de que el área de internos, que es la más restringida, prácticamente no tiene una relación muy grande en esta zonificación. Pero una zonificación es justamente un agrupamiento de espacios en función a sus grados de interrelación. Por ello, hacemos justamente todos esos elementos de ejercicios de vinculación. Y luego, esa zonificación ya se puede traducir en un partido arquitectónico, donde vemos que la anterior zona principal de donde estaban los reclusos, la dividimos en dos partes, ahí se ve gráficamente, uno los dormitorios y dos la rehabilitación. Rehabilitación aquí también incluye canchas, incluye muchos elementos pues que tienen en un reclusorio los que están ahí habitándola, ¿no? Y se ve también aquí que ya se puede empezar a hablar de una posibilidad de un acceso, en fin, de otra serie de situaciones que ya están muy cercano a lo que puede ser ya una propuesta de proyecto arquitectónico, pero así de simplificado es un partido, y es un partido porque esto traduce las relaciones de interrelación que ya se habían determinado, comparándola con un dimensionamiento pues previamente ya encontrado. No estamos tratando el tema aquí del dimensionamiento, pero esa área, superficie, escala que constituye los dormitorios ya fue determinada anteriormente, y así cada una de ellas. Por eso ya esto traduce en un primer intento de resolver arquitectónicamente, y hablamos pues de un partido arquitectónico. Tenemos aquí otro ejemplo de vinculaciones, en este caso es de una casa habitación tipo media, muy específica, pero está mostrando, aquí esto es de la autoría del maestro Jorge García García y Carlos González Bartel. Aquí se ve de una manera bastante gráfica y creo que muy contundente, no nada más vinculación, sino también los flujos que se dan en una casa habitación. Es de notar, por ejemplo, que aquí empezamos desde la calle, el punto de acceso a donde tendríamos que ir de ahí hacia nuestra casa, que tiene que tener una relación y un flujo hacia el ingreso peatonal. También de la calle podríamos partir hacia lo que es la cochera, conocemos como cochera, que son donde están los autos. Estos autos, bueno, podrían irse al ingreso peatonal o al ingreso de servicios si es que lo tuviera, porque bueno, uno arriba a la casa habitación en un auto, a su propia casa, uno baja de él mismo y tendría ya que ingresar a la casa, sea por el ingreso de uso diario o por el ingreso de servicio. Por ello, pues el ingreso peatonal está conectado con un ingreso principal. Hablaríamos ya también que debe conectar a un recibidor, que debe tener un vestíbulo de día, como se llama, porque aquí en este caso también se está expresando estas relaciones ya por zonas. En color naranja tenemos los rectángulos que corresponden a la zona de día. En un color más morado tendríamos lo que es una zona de servicios. También aquí permite otro enfoque. Ya cuando tenemos una cierta idea de lo que puede suceder en un proyecto, como en este caso casa habitación, eso sería lo que sucedería muy probablemente en la planta baja. Es decir, tendríamos el área de día, planta baja, junto con servicios, y el área de noche o zona íntima estaría en la planta alta. Por ello, ahí, por ejemplo, a partir del vestíbulo distribuidor, vemos un elemento conector que está graficado a través de una elipse que dice ahí la circulación vertical.
es decir, la escalera, que esa me va a conducir, está en línea discontinua, el ir hacia la zona de noche. Que este es un recurso para cuando no queremos complicar demasiado de manera gráfica una vinculación, pasarnos de aquí a otra zona. También es de notar que está en un color naranja un poco más claro, 3 espacios que son una recámara principal, un vestidor y un baño, que pudiera parecer que está fuera pues de una zona de día, de hecho en cierta manera lo está, pero en ese caso se trataba de interpretar una petición específica del usuario o de los usuarios que por motivos de salud las personas que iban a ocupar la recámara principal tenían que estar en planta baja. Entonces, tendría que buscarse una cierta forma de una zona íntima dentro de la planta baja, pero no precisamente ligada a la zona de día. Por ello, se verá que no hay una conexión directa, digamos, de la recámara principal hacia una estancia o hacia un jardín, un medio baño, etcétera, el núcleo principal de la zona de día. Sin embargo, aquí sí está, pues, graficado. También, en otra forma de un diagrama donde analizamos los flujos, las vinculaciones y la zonificación, en continuidad con la anterior, esta sería la parte esquemática de la planta alta, donde aquí, bueno, también tenemos el elemento de liga, la elipse verde, que es la circulación vertical y que aquí al revés me está conectando hacia afuera, hacia la zona de día. Nosotros llegamos a un distribuidor nocturno, de ahí podríamos ir hacia 2 recámaras, con su respectivo vestidor y baño. Y nótese que en este caso tiene una línea punteada hacia un bar con cava, dice, y se hace la pregunta, ¿sería conveniente que esté en la planta alta o tendría que estar vinculado a la estancia? Y esas son situaciones que salen con algún tipo de análisis. Aquí la petición que hacía la familia de los usuarios, decían que querían una sala familiar que fuera algo para juegos, que tuviera un equivalente a un home theater, o sea, una forma de ver películas o jugar, y también pedían un bar con cava. Ahí se hace una pregunta, que bueno, esto lo mejor lo pasamos o vinculamos con la parte familiar, dado que la familia es la que va a disfrutar realmente esto, o dejaríamos ese bar con cava en la parte de abajo, o incluso podría duplicarse. Esto sale precisamente cuando uno empieza a preguntarse y a sacar ideas a partir de esos esquemas. Para esto ayudan muchísimo este tipo de gráficas, esquemas, para llegar, en otro caso sería a partir de esto, a propuestas de ya partido arquitectónico. Esto es simplemente una muestra de lo que se puede hacer con las vinculaciones, o mejor dicho, el análisis de relaciones espaciales. Y creo que de alguna manera con esto estamos tratando de dar ya una idea de este tema tan importante en la metodología de proyecto, que son las vinculaciones. Bien, hemos terminado con esta exposición breve, sintética, de lo que son las vinculaciones, parte integral de la metodología de proyecto. Esperamos, tanto el maestro Jorge Agustín García García como servidor Carlos González Bartel, que haya sido esto pues de su agrado, y sobre todo que haya permitido dar mucho más claridad, que fuera algo que se vuelva una práctica constante dentro del estudiante de proyectos, para que esto puedan tener mejores resultados cada vez dentro del grado de complejidad que corresponda para sus proyectos arquitectónicos. Y pues agradecemos y sencillamente esperemos vernos muy pronto en otro tema. Hasta luego.